¿Qué tal? Quienes habla es el médico residente John Yarasca Romero, de tercer año de Neurología del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad, continuando con las charlas, vamos a hablar sobre lo que es el accidente cerebrovascular, una charla dirigida para la población en general. El accidente cerebrovascular también lo vamos a conocer de distintas formas. Médicos lo llamamos como stroke, como ictus, ataque cerebral, infarto cerebral y muy comúnmente la población lo conoce como derrame cerebral. Para entrar un poco en contexto, en nuestro cerebro existen vasos sanguíneos que vamos a llamar las arterias. También hay venas, pero principalmente son las arterias las encargadas de poder llevar el suministro constante de sangre, la cual contiene oxígeno y el oxígeno sirve como nutriente para poder llevar energía a nuestro cerebro y así pueda continuar con su funcionamiento normal. Hay arterias específicas en distintas áreas de nuestro cerebro. ¿Y qué sucede cuando hay un ataque o derrame cerebral? ¿No? Hay una obstrucción de estos vasos sanguíneos o también puede haber una ruptura de los mismos. Hagámonos una idea de que los vasos sanguíneos son como tuberías que tenemos en nuestra casa que conducen el suministro de agua. ¿Ok? Cuando estas se obstruyen, ya no llega a salir el agua por nuestros caños, o cuando estas se rompen, también comienzan a humedecer distintas áreas de nuestra casa. Ese es un ejemplo para entender más o menos o hacernos una idea de cómo es que funciona la irrigación en nuestro cerebro. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, reporta una gran cantidad de casos nuevos de manera anual, y ahí la importancia de conocer esta enfermedad. Ok, y cabe resaltar que ocupa un segundo lugar en mortalidad y un primer lugar en tener mayores casos o ser una patología que da mayor cantidad de secuelas y por ende un paciente con secuelas neurológicas ya no vuelve a tener o esa independencia para hacer sus actividades como las hacía normalmente. Existen de dos tipos, un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. El isquémico es el más frecuente de lejos. Entre un 80 y un 85% de los casos van a ser isquémicos. ¿A qué me refiero como isquémicos? Es básicamente porque hay una obstrucción. Cuando hablo de isquemia, hay una obstrucción del flujo sanguíneo que normalmente irriga o lleva sangre por el cerebro. ¿Ok? Y el otro tipo es el ACV hemorrágico, ¿no? O lo que comúnmente llamamos como derrame cerebral. Dice ahí que más o menos es un 10 o un 15% de casos. ¿Y a qué se refiere con hemorrágico? Es porque esos vasos sanguíneos, a diferencia del otro que se obstruye, estos se van a romper, ¿no? Hay una enfermedad o dilataciones en los vasos sanguíneos o malformaciones de vasos sanguíneos, ¿ok? Que con el tiempo, por distintas causas, tienden a romperse y producir también zonas de tejido muerto, ¿no? De neuronas muertas. Este gráfico es muy interesante, por eso lo coloqué, y nos explica un poquito más de manera detallada cómo un coágulo, ok, vemos ahí, se desprende de una placa de ateroma, una placa de grasa, ok, se desprende y vemos cómo circula y llega hasta el cerebro y produce la obstrucción, ok, y por ende, alrededor de esa obstrucción va a haber un tejido cerebral muerto. Lamentablemente, cuando sucede esto, ya las neuronas no se regeneran, no son como otros tejidos en otras partes de nuestro cuerpo. A diferencia, en nuestro cerebro, una vez que se produce, esta muerte es para siempre. Y por ende, muchas funciones cerebrales, porque recuerden que el cerebro es el que comanda todo nuestro cuerpo, ¿ok? El habla, el movimiento, etc. Y cuando se afecta un área en específica, pues perdemos distintas capacidades de nuestro funcionamiento normal. Existen factores de riesgos eh, principales, vamos a describirlos en este gráfico. Por ejemplo, el fumar, el tener colesterol, ¿no? Alto en nuestra sangre, a veces por nuestra mala dieta. El alcoholismo es un factor de riesgo importante.
la presión arterial alta, no controlada. A veces sabemos que tenemos hipertensión arterial, pero no somos responsables con nuestro tratamiento. Es un factor de riesgo para que se produzca infartos cerebrales, incluso muy fuerte, es un factor de riesgo muy fuerte incluso para infartos o ACVs de tipo hemorrágicos. La inactividad física o la poca actividad física, la diabetes también, ¿no? La glucosa o el azúcar en la sangre elevada también produce daño en la circulación cerebral. Enfermedades cardíacas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o alguna válvula del corazón que esté mal, también va a predisponer a que se formen coágulos que lleguen al cerebro y produzcan también infartos cerebrales. La obesidad, ¿no? La mala dieta, el consumo de grasas, ¿no? Todo eso también conlleva ser un factor de riesgo para que uno pueda tener esa cierta predisposición a sufrir un ataque cerebrovascular. Y en cuanto a medicamentos, básicamente hay pacientes que tienen problemas cardíacos y que están tomando medicamentos anticoagulantes, y muchas veces cuando no hay, no hay un buen control de estos medicamentos, podemos producir algunas alteraciones en los valores sanguíneos, ¿no? Y esto producir también muchas veces infartos cerebrales o derrames cerebrales, ¿no? De tipo hemorrágico. ¿Qué síntomas tenemos que estar o tenemos que conocer y estar alertas ante la sospecha de que algún familiar, ¿no? O un conocido puede estar cursando con un accidente cerebrovascular? Primero, la simetría del rostro, como vemos en el dibujo, vemos que la comisura del labio está caída hacia un lado, también la debilidad de un brazo o de una pierna de manera brusca, de manera súbita, que el paciente curse también con mareos de inicio brusco, que haya dificultad para también hablar palabras o articular palabras, ¿no? No se le entiende, el paciente balbucea. Es- Son síntomas que vamos a poder identificar y ayudar a algún familiar. O el dolor de cabeza de inicio muy brusco también es un factor de riesgo importante o un síntoma eh, a tener en cuenta para sospechar de que el paciente puede o estar sufriendo de un ACV. Y es importante, muy importante, y quiero que esto quede claro, el tiempo. El tiempo que tenemos para actuar es muy importante, ¿ok? Puesto que una vez que se produce el daño cerebral, las neuronas mueren, ¿ok? Mueren de manera muy rápida y se produce daño cerebral. Tenemos más o menos un tiempo estimado de 4 horas y media para poder eh, llevar a nuestros familiares a un centro de salud o a un hospital. Y este gráfico es interesantísimo, ¿no? Es un repaso de lo que les mencioné: el rostro caído, alteración en el equilibrio, la pérdida de fuerza en el brazo o pierna, ¿ok? También pueden cruzar con dificultad para la visión, ¿no? O dificultad para hablar, y inmediatamente hay que acudir a un centro de salud. Ya les dije, tenemos un tiempo de 4 horas y media para poder actuar. En el diagnóstico es importante que cuando uno llegue o lleve a un familiar, un conocido al hospital, la historia clínica para nosotros es fundamental, una historia clínica detallada, contar específicamente desde qué hora empezaron las molestias, qué observaron primero, ¿no? Si que hubo pérdida o no de conciencia, el paciente se desmayó o no, ¿no? Es importante que sean detallados al momento de narrar y contar la historia, ya que nos va a ayudar mucho a nosotros a poder saber o sospechar si es que estamos hablando o estamos ante un paciente que está cursando o no con un infarto cerebral. El examen físico neurológico también, eso ya va por la parte médica, ¿no? Un examen neurológico exhaustivo, muy detallado, para poder llegar a un diagnóstico claro. Y nos apoyamos también de estudios de imágenes, como son la tomografía o la resonancia cerebral. En cuanto al tratamiento, pues hay un tratamiento inmediato. Como les decía, tenemos un periodo de 4 horas y media que son fundamentales para nosotros los médicos y para poder actuar, ¿no?
y aquí hay fármacos que ayudan a poder disolver ese coágulo que está produciendo la obstrucción del flujo sanguíneo normal en el cerebro, y en ese tiempo es un tiempo de oro para poder actuar, ¿sí? Lo que sigue posteriormente al cuadro del ACV, con el pasar de las horas, los días, ¿no? Ya continuamos con una terapia de rehabilitación. Es esencial iniciar de manera precoz, de manera temprana, la terapia de rehabilitación para así tratar de aminorar las secuelas neurológicas. Hay tratamiento ya también, un tratamiento a largo plazo, denominado prevención secundaria, ya que este ACV, estos cuadros, tienen una alta tasa de recurrencia, que me refiero de que tienden a poder repetirse, ¿ok? Entonces, basamos de medicina como la aspirina, la atorvastatina, medicamentos que ayudan a poder disminuir en cierta forma el que este evento se pueda repetir. ¿No? También no solamente todo es medicina, también hay que tratar de mejorar el estilo de vida, ¿no? Controlar los factores de riesgo que ya mencioné previamente. Si eres hipertenso, darle la medicación para la hipertensión, si eres diabético, igualmente, ¿sí? Así como quitar también el hábito de fumar, las bebidas alcohólicas, y en la medida que se pueda también realizar actividad física. Ok, pues bien, para terminar esta charla, quiero dejar este último mensaje que menciona: salvar su cerebro es cuestión de tiempo. Acuérdense, las neuronas mueren de manera rápida, y nosotros de alguna forma también tenemos que actuar lo más rápido que podamos ante la evidencia de que o sospecha de algún familiar, algún compañero de trabajo, algún vecino, conocido, amigo, etcétera, tenga alguno de los síntomas que ya mencioné. ¿Ok? Hay que llevarlo al centro de salud más cercano para poderle brindar la atención adecuada correspondiente. Bueno, esa ha sido la charla en cuanto a accidente cerebrovascular, conocido comúnmente como derrame cerebral, y espero que pues sea de utilidad para ustedes y puedan llevarse este mensaje, ¿no? De tiempo, el tiempo que tenemos para poder salvar nuestro cerebro ante un evento de estos mencionados. Entonces, eso es todo y muchas gracias.